alcemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Todavía aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Gracias le damos al Señor por este lindo sábado que estamos aquí reunidos en su santa casa de adoración para bendecir el santo nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: cuán bueno y cuán maravilloso es habitar todos los hermanos unidos en adoración. Y hoy hemos venido a adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos sin fin. Me gozo grandemente también en poder saludar a los hermanos que a través de las redes sociales cada sábado también nos están siguiendo, están escuchando nuestros temas, están estudiándolos, están compartiéndolos. Gracias le damos al Señor porque nuestra misión como adventistas del séptimo día es predicar el mensaje de los tres ángeles. Estamos viviendo bajo el mensaje del tercer ángel. Y hoy más que nunca, con el poder del Espíritu Santo, necesitamos proclamar este último mensaje de misericordia al mundo para que el mundo pueda ser advertido de los peligros que han de venir en el futuro y de cómo pueden evitar esos peligros si se entregan a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra misión como iglesia es seguir pregonando estas lindas y maravillosas verdades que el Señor nos ha dado. Les extiendo una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor sea sobre ustedes, sobre su familia, y que el Señor los colme de ricas bendiciones. Amén. En esta mañana tenemos un tema muy especial que se llama La señal de la venida de Cristo. Y este título ha intrigado acerca de la señal de la venida de Cristo porque nosotros siempre hemos creído no en la señal, sino en las señales. Cuando vamos a Mateo 24, dice, miren, Mateo 24, ahí hablan las señales que va a haber antes de la venida de Cristo Jesús. Sin embargo, Cristo nunca habló de señales. Cristo solamente habló de una sola señal que el pueblo de Dios debe de conocer, que es la señal de la venida del Hijo del Hombre. En estos momentos yo desde aquí me voy a arrodillar para tener unas palabras de oración. Si alguien desea acompañarme de rodillas para invocar la presencia de Dios y para que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en la exposición de su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en estos momentos, Señor, vamos a estudiar tu palabra y queremos tener la certeza que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró a los santos hombres de la antigüedad a escribir tu palabra, queremos que hoy ese mismo Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, Señor. Padre querido, hoy en la mañana, en la lección de escuela sabática que estamos estudiando del santuario, la lección número 6 hoy hablaba que solamente los que guardan tus mandamientos, tienen la fe de Jesús y el testimonio de Jesús, serían tus bocas aquí en esta tierra donde proclamarían el mensaje del tercer ángel, Señor. Padre, venimos a ti para que tú nos instruyas, para que tú nos enseñes, para seguir proclamando el mensaje del tercer ángel a esta tierra, porque este mensaje es el mensaje que va a alumbrar a toda la tierra, Señor.
Te pedimos, Padre, que una doble porción de tu Espíritu sea sobre cada uno de nosotros y sobre todos los hermanos que a través de las redes sociales están en estos momentos conectados, viendo y escuchando esta programación, Señor. Te pedimos, Padre querido, que tú abras nuestras mentes y que podamos aceptar esta palabra buena que hoy tú tienes para nosotros. Y humildemente me pongo en tus manos, Señor, para que tú me uses como instrumento tuyo, Padre. Que un carbón encendido del altar pueda tocar mis labios y que tú puedas quitar mi culpa y mi pecado y que tú me cubras con tu manto de justicia y me llenes del poder de tu Espíritu para pregonar con poder y gracia esta poderosa palabra que tú quieres hablarle hoy a tus hijos, Señor. Quédate en medio nuestro y que tu Espíritu se mueva con poder, trayendo bendición, trayendo sanidad física, mental y también espiritual, trayendo también paz a nuestros corazones por haber sido reconciliado por medio de la sangre de Cristo Jesús contigo, Señor. Quédate con nosotros, Padre querido, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, mis queridos hermanos, el tema, como bien habíamos hablado, se llama la señal de la venida de Cristo Jesús. Y es algo que nosotros como pueblo de Dios necesitamos comprender cuál es esta señal. Y no solamente comprender, sino saber. Porque cuando Cristo venga, el pueblo de Dios va a estar mirando hacia la dirección correcta por donde Cristo va a venir. O sea, cuando Cristo venga, nosotros vamos a estar mirando en la dirección correcta por donde Cristo va a venir, pero nosotros tenemos que saber por qué parte es que Cristo va a venir y cuál es esa señal que Él dejó que nosotros como pueblo de Dios debemos de saber. Y me entristece mucho que hoy como adventistas del séptimo día hay muchos adventistas que hoy no conocen cuál es la señal de la venida de Cristo Jesús, cuando como pueblo nosotros deberíamos de conocerla. Y hoy en día usted le pregunta a un adventista y le dice, ¿cuál es la señal de la venida de Cristo? No saben decir. ¿Por dónde viene Cristo? Tampoco saben decir por dónde viene Cristo. Y queridos hermanos, yo creo que hoy como adventistas del séptimo día necesitamos volver a ser lo que éramos antes en el tiempo de los pioneros, el pueblo del libro. Necesitamos volver de nuevo a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque los tiempos que estamos viviendo requieren que hoy más que nunca el pueblo de Dios estudie más ahora que nunca los movimientos finales que han de acontecer sobre este mundo para que a ninguno nos coja de sorpresa. Y para poder conocer estos movimientos finales necesitamos volver de nuevo a la palabra de Dios. En este mundo hay mucho entretenimiento. Estamos entreteniéndonos con muchas cosas que no nos están edificando y que nos están haciendo perder el tiempo y no prestarle más atención a la palabra de Dios. El texto que hemos escogido para hoy se encuentra en Tito 2:13. En la palabra de Dios, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El pueblo de Dios hoy más que nunca, ¿qué es lo que debe estar haciendo? Aguardando la bendita esperanza a la cual usted ha creído y la cual usted ha aceptado. ¿Y cuál es esa bendita esperanza? La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, viniendo con poder y gloria, viniendo con sus santos ángeles en las nubes de los cielos. Ese debe ser la nota hoy de cada adventista fiel. Debe ser la nota que debe resonar sobre los 4 puntos cardinales de toda la tierra. El pronto regreso de Cristo Jesús debe ser la viva esperanza que nosotros debemos mantener en nuestros corazones, cantando himnos y escuchando himnos que hablen de la segunda venida de Cristo Jesús. Porque ese es el gozo del cristiano.
Salir de este mundo de pecado, de este mundo de dolor, de este mundo de enfermedad, de este mundo de miseria, de engaño, de hipocresía, para irnos a vivir con el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que hoy nosotros deberíamos estar aguardando, esperando. Ahora, ¿de qué manera nosotros como cristianos debemos de estar aguardando la venida de Cristo Jesús? ¿De qué manera? La palabra de Dios en Lucas 12:37 nos dice cómo nosotros debemos de estar aguardando. Y dice, bienaventurados. ¿Y qué significa la palabra bienaventurados? Felices. Felices. ¿Cómo debe estar el cristiano hoy en día? Feliz. Feliz, no puede estar amargado. Tiene que estar feliz. ¿Y por qué está feliz? Porque está aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Dice, felices aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare, y aquí se encuentra la clave de cómo debe estar el pueblo de Dios, velando. Y es interesante que en el original griego la palabra para velando significa estar despierto, no dormido. Estar despierto. El pueblo de Dios hoy más que nunca tiene que estar despierto. Y con sus lámparas listas, llenas de aceite, para que cuando venga el esposo, nosotros podamos participar de las bodas del Cordero. Pero nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite, pero también tenemos que tener extra aceite. Y el aceite en la Biblia, ¿qué representa? El Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, conoceremos los tiempos en que estamos viviendo, porque el Espíritu Santo nos irá mostrando los acontecimientos y eventos que se están desarrollando a nuestro alrededor y que nos están diciendo que paso a paso nos vamos acercando hacia esa bendita y gloriosa esperanza que tanto estamos aguardando. Amén. Dice, hallare velando, de cierto os digo que él se ceñirá y hará que se siente a la mesa y pasando le servirá. Hoy nuestra actitud como hijos de Dios es que debemos de velar, estar despiertos, estudiando la palabra de Dios, orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender los tiempos que estamos viviendo. Una de las interrogantes que surge en el cristiano es: ¿cuándo es que Cristo va a venir? Esa es una de las preguntas que a veces los cristianos se hacen. ¿Cuándo Cristo viene? La palabra de Dios, Mateo, capítulo 24, versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Escuchen bien. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué? No dice, ¿y qué señales? ¿Qué dice el texto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos querían saber qué señal, cuándo iban a suceder las cosas que previamente Cristo había hablado, porque Cristo dijo: ven a este templo, les digo que no quedará piedra sobre piedra, porque todo este templo será destruido. Y automáticamente ellos le dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Que el templo se va a destruir, según tú dices, y que no va a quedar piedra sobre piedra.
Y entonces dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Había una inquietud en los apóstoles. Había un interrogante que necesitaba ser contestada. Que por lo menos ellos querían escuchar por labios de su Maestro, nuestro Señor Jesucristo, qué señal iba a haber de su venida y del fin del siglo. Y autoseguido, ¿qué fue lo que Cristo les dijo? Mateo 24:4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie ¿qué? Os engañe. Noten que Jesús automáticamente no le habló ni de las señales, de la señal, perdón, de su venida, ni de las cosas que iban a suceder en el futuro, acerca del fin de los tiempos. Lo primero que Cristo les dice es, mirad que nadie os engañe. ¿Y saben por qué Cristo le dijo, mirad que nadie los engañe? Porque Cristo sabía de que iban a venir muchos que iban a querer engañar al pueblo de Dios. Por eso es que en el versículo 5 de Mateo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cristo les dice, miren que nadie los engañe. Y hoy, queridos hermanos, estas mismas palabras deben permanecer en nuestras mentes, lo mismo que Cristo le dijo a sus discípulos, miren que nadie los engañe a ustedes. Amén. Hoy Cristo le está diciendo a la iglesia adventista, mira que nadie te engañe. Porque podemos ser presas fácil del engaño si nosotros no estamos bien afianzados en la palabra de Dios. Podemos ser presa fácil. Pero los que estudian la palabra de Dios serán guiados por el Espíritu de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, no sea presa fácil del engaño. Si tú estudias la palabra de Dios, tú no tienes nada de qué temer, porque Dios siempre te va a guiar en el camino de la verdad. Y entonces automáticamente Mateo 24:6 Jesús dice, oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Va a haber guerra, pero no se turben, no tengan miedo, no se amedrenten, no se acongojen, porque va a haber guerra, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús está diciendo, esto va a acontecer. Va a ser síntomas que van a prevalecer en los tiempos finales. Pero él dice, pero no es el fin. Ahora, ¿por qué esto, mis queridos hermanos, no son señales? Porque si usted toma un libro de historia, usted va a ver que después del primer siglo, la humanidad por todos los siglos ha pasado por guerras. Ha habido guerras. Miren lo que dice Jaime White en su libro La Segunda Venida de Cristo, página 13, párrafo 1. Tenga en cuenta esto, nuestro Señor no menciona guerras, hambrunas, pestes ni terremotos como señales de su segunda venida, sino como eventos comunes a lo largo de la era cristiana que deben existir antes del fin. Eso lo dijo James White, esposo de la hermana White, en su libro La Segunda Venida de Cristo. Por eso cuando la palabra de Dios dice en el versículo 7 de Mateo 24, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Y mis queridos hermanos, cuando usted toma los libros de historia, usted va a ver que mucho antes de los tiempos de Cristo,
habían guerras, habían pestes, habían hambres. Después de la ascensión de Cristo, siguieron las guerras. Ha habido pestes, ha habido hambres a través de los siglos. Han habido enfermedades, pestes que han barrido con pueblos enteros y ciudades enteras. Hambruna. Catástrofes climatológicos. Hay personas que hoy dicen, Rusia está invadiendo a Ucrania. Hermano, estamos en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque ven una señal en esa guerra. Hermano, si es en el mundo siempre ha habido guerra. Busque los libros de historia para que usted vea. Y de hecho, el pastor James White, en su libro En la Segunda Venida de Cristo, él menciona por siglo todas las guerras que han habido después del primer siglo, las hambrunas que han habido en países del mundo, las pestes que han habido en países del mundo, y él pone las estadísticas de los millones de personas que han muerto por pestes, por hambruna y por guerra, sacado de los mejores libros de historia. El pastor James White lo menciona. Hoy en día las personas ven un terremoto, Cristo viene, eso es señal. Hermano, ¿y cuántos terremotos no ha habido desde que el mundo ha sido mundo? Busquen los mejores libros de historia. Que si la gripe aviar en el siglo pasado mató a no sé cuántos miles de personas, sí, busque también en las historias antiguas las pestes, cómo barrían con ciudades enteras. Entonces, esto, mis queridos hermanos, no son, mis queridos hermanos, señales, sino condiciones que prevalecerán hasta el tiempo del fin. Pero no son señales. Guerras, hambre, pestes, terremotos, no son señales, son condiciones. Y entonces Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto también no es una señal, es una condición que también curiosamente el pastor James White en su libro La Segunda Venida de Cristo menciona por siglos las personas que han venido creyendo, diciendo de que son el Cristo. Hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, hemos escuchado personas que han pretendido ser Cristo, falsos profetas. Pero el pastor James White menciona por nombre, y en los primeros siglos, va pasando por siglos mencionando los nombres de personas diciendo ser el Cristo, falsos profetas, falsos cristos. Y hoy en día, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los falsos profetas. Porque ¿cuántos pastores nosotros no conocemos y hemos escuchado sus videos en YouTube que dijeron de que el Papa Francisco era el último Papa y que iba a poner la ley dominical por ser un Papa jesuita? La pregunta es, ¿el Papa Francisco puso la ley dominical? ¿Vino la persecución? ¿Se murió? Y ya eligieron un nuevo Papa. Y ya yo estoy escuchando ya las teorías absurdas del nuevo Papa. ¿Cómo se llama cuál es el nuevo nombre del nuevo Papa? León XIV. Ya la gente está diciendo León XIV. Ese hombre, bueno, León, recordemos que en la Biblia el león de la tribu de Judá es Cristo. Significa que este hombre viene en representación de Cristo. Y 14, porque desde la genealogía, desde Adán hasta David, David es el número 14, él viene a usurpar el trono de David. Miren ya las cosas conspirativas que ya las personas están hablando, que ya en el nombre del nuevo Papa lo que están encontrando, y ya están diciendo ya que este Papa
va a venir contra los adventistas. Un hombre que todavía, que está acabado de ser elegido y que todavía yo creo que ni se ha sentado en la silla de Pedro. Y ya mira ya, adventistas que están saliendo con unas teorías absurdas. ¿Cuántos pastores nosotros no hemos conocido que han profetizado, hermanos, de que, y eso yo le escuché, que en este año hubo un pastor adventista que dijo que en abril se iba a poner la ley dominical y que ya iba a venir la persecución y que ya todo, y cuántos de nosotros no lo hemos escuchado? Que ahora sí va, porque en tal mes se va a poner la ley dominical, que ahora sí esto, con sus falsas profecías. Personas profetizando cosas falsas, creando ilusión en las mentes de los hermanos que son débiles de mente y que al no estudiar la palabra de Dios le dicen amén a cuantas cosas escuchan sin primero razonar. Falsos profetas no es una señal, es una condición. No es una señal para la venida de Cristo Jesús. Es una condición que va a prevalecer en estos últimos tiempos. Hay personas que falsamente están profetizando de que Cristo viene en el 2031. ¿No lo han escuchado? Cristo viene en el 2031 porque interpretan ciertos pasajes de la mensajera del Señor, ciertas citas que habla de los 6.000 años, y a partir de los 6.000 años sacan cálculo y dice Cristo viene en el 2031. Y hoy en día, por donde quiera, yo abro mi teléfono y por donde quiera en las redes sociales, Maranata 2031, Cristo viene en el 2031, ya estamos ya en los 5 últimos años de vida de esta tierra, Cristo viene en el 2031. Miren lo que dice la mensajera del Señor en la carta 12 de 1890. Me ha sido mostrado claramente su conexión con estos hombres, las falsas advertencias que ha dado al pueblo y el oprobio que ha traído a la causa de Dios al crear una falsa luz, porque para estos tiempos se estaban poniendo fecha para la venida de Cristo Jesús. Y la mensajera del Señor lo menciona en esta carta número 12 de 1890 como una falsa luz. Y ella dice, y he visto que no se exonerará hasta que con contrición confiese su error. Su fijación de la fecha para la venida del Señor dio ocasión para que el mundo llamara a los adventistas del séptimo día un grupo engañoso de fijadores de fecha. Entonces hay personas que te dicen, sí, es verdad, pero nosotros no estamos fijando la fecha. La pregunta es, una fecha, para que sea fecha, ¿qué tiene que tener? Día, mes y año. Y cuando usted dice que Cristo viene en el 2031, ya usted está fijando parte de la fecha diciendo con seguridad y certeza de que Cristo viene en el 2031. Es más, ya hay gente que están diciendo de que Cristo viene para el mes de octubre en la fiesta de las cabañas del 2031. Y durante su ministerio, la hermana White tuvo que luchar contra el fanatismo de muchísimos hermanos adventistas, poniendo fecha para la venida de Cristo Jesús. Como hoy en día se ha levantado un fanatismo tan grande donde la gente está haciendo predicciones falsas, que si la ley dominical viene, que si no viene, que ahora este papa la pone, que si no la pone, cuando Francisco salió de papa, hermano, aquello fue lo más espantoso, que este sí, que este es jesuita, que este viene con la ley dominical, que este viene con un chip, que este viene con esto, que este viene con lo otro. Francisco se murió. Yo creo que va a venir una ley dominical.
Y yo creo de que el Papa es el anticristo. Pero el Espíritu Santo en su momento nos va a mostrar estos eventos. Pero nosotros no podemos estar sacando conjeturas, porque después cuando no se cumple lo que decimos, quedamos nosotros como engañadores. Y ahora en las redes sociales ya yo no estoy viendo estos pastores y estos predicadores que decían de que el Papa Francisco era el último Papa y que iba a poner la ley dominicana. Ya no se ven, mis queridos hermanos. Miren lo que dice el pastor James White en su libro La Segunda Venida de Cristo, página 62, párrafo 1, dice: el día y la hora de la segunda venida de Cristo no se revelan en las Escrituras. Tampoco se señala en qué el año en que ocurrirá este glorioso acontecimiento. Ningún periodo profético llega hasta la segunda venida de Cristo, porque hay personas que los 3 periodos proféticos del capítulo 12 de Daniel que se mencionan, hay 3 periodos proféticos: 1260 años, 1290 años y 1335, días. 1260 días, 1290 días y 1335 días. Estos 3 periodos proféticos se cumplieron en el pasado aplicando el principio de día por año. 1260 años, 1290 años y 1335 años. Pero ahora las personas dicen que esos 3 periodos proféticos se van a cumplir en el futuro, pero literalmente como 1260 días, 1290 días y 1335 días. Y hasta hay diagramas de personas que han hecho con estos 3 tiempos proféticos, diciéndote con exactitud qué va a suceder en el tiempo del fin. Y ahora el pastor James White nos dice que ningún periodo profético de la Biblia llega hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Y la mensajera del Señor bien claro dice que todos los periodos proféticos llegaron hasta 1844 y que el mensaje del tercer ángel, porque nosotros estamos viviendo bajo el mensaje del tercer ángel, ella dice que el mensaje del tercer ángel no necesita de fechas. Entonces, en base a lo que hemos visto, no son señales, guerras, rumores de guerra, peste, hambres. No son señales, son condiciones en las que el mundo se va a encontrar hasta el tiempo del fin. Al igual que si nosotros leemos Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5, ahí se habla la condición espiritual de la iglesia: hombres avaros, intemperantes, crueles, amadores de los deleites, deshonestos, ingratos. Y el versículo 5 de Segunda de Timoteo capítulo 3 dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y hay otras versiones que me gusta más como la traducen otras versiones, que dice: tendrán apariencia de ser muy religiosos, pero negarán la eficacia de ella. Esa es la condición espiritual en la cual se va a encontrar la iglesia de Cristo, menos el fiel remanente de Cristo, que sí estará preparado para recibir a Cristo Jesús. Pero Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5, ahí se habla, mis queridos hermanos, la condición espiritual de la iglesia de Cristo, la condición espiritual religiosa. No es señal, es condición. Ahora, ¿cuál es la señal que Cristo dio para su venida? Y antes que nosotros veamos la señal, nosotros primero tenemos que entender por dónde es que Cristo viene. Mírenlo aquí en Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale ¿de dónde? Del oriente, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
¿El oriente dónde queda? En la parte este. Entonces Cristo dice, así como el relámpago que sale del este, y del este, ¿qué es lo que más también sale? El sol. Como el relámpago sale del este, del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo está diciendo, el relámpago sale del oriente, yo salgo del oriente y vengo hasta el occidente. Por el oriente es que viene Cristo, por el este. Es interesante, mis queridos hermanos, que hasta el santuario, la entrada al santuario que era por el este, revela por dónde Cristo va a venir. Y una de las cosas que nosotros habíamos hablado era, cuando estábamos estudiando el santuario, ¿por qué la entrada estaba por el este y no por el oeste? La entrada principal. Para no hacer que estamos adorando al sol. Exactamente, si la entrada hubiese estado por el oeste, cuando las personas fueran a adorar, pensarían que estuviesen adorando al sol. Por eso Dios dijo, la entrada al santuario, la entrada principal para el atrio del santuario tiene que ser por el este, para darle la espalda al sol. Pero precisamente la entrada del santuario, mis queridos hermanos, revela por dónde Cristo va a venir. Cristo va a venir por el este. Y en un momento vamos a verlo con citas de la mensajera del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, Cristo viene por el este, por el oriente. Pero ahora, por el oriente se muestra la señal. ¿Y cuál es esa señal que se muestra por el este, por el oriente? Miren lo que dice el pastor James White. Esta no es una de las señales que indican la cercanía del Hijo del Hombre. Este libro lo pueden leer en línea. Si ustedes van a Google, ustedes ponen la segunda venida de Cristo, James White, y ahí lo va a llevar directamente al website oficial de la Mensajera del Señor y pueden leer este libro. Maravilloso, en línea. Esta no es una de las señales que indican la cercanía del Hijo del Hombre, sino la señal, miren cómo dice James White, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Eso es lo que indica su posición. Cuando ascendió del monte de los olivos, una nube lo ocultó de la vista de los discípulos. Aún contemplaban las nubes mientras ascendía, llevando al Salvador hacia el trono del Padre. Pero no podían ver su persona. Cuando venga de la misma manera que fue llevado al cielo, la nube aparecerá pequeña a la distancia. Esa es la señal de la venida de Cristo. Una nube pequeña a la distancia. ¿Por qué una nube pequeña? Porque cuando usted mira a lo lejos un objeto, ¿cómo se ve? Y cuando se va acercando, se ve grande. Entonces, esta es la señal, la nube. Pequeña a la distancia, pero al acercarse aparentemente aumentará de tamaño. Esta nube será como la señal del Hijo del Hombre. Esta nube será la señal del Hijo del Hombre. Esta es la señal de la venida de Cristo. Esa es la señal. Miren lo que dice la Mensajera del Señor, nota biográfica de Elena G. de White, páginas 72 y 73. Luego se volvieron nuestros ojos hacia dónde dice. ¿Y qué decía Mateo 24? ¿Qué decía Mateo 24, 27? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Cristo en Mateo 24, 27 dice que Él viene por el oriente, y ahora la Mensajera del Señor confirma que Cristo viene por el oriente. ¿Y el oriente qué es? ¿Qué punto cardinal es? El este. Entonces nosotros deberíamos conocer dónde queda el este.
nosotros deberíamos de conocer dónde queda el este. Mi esposa señaló para allá. Y efectivamente el este queda para allá. Porque si usted se vira de frente para Canadá, o sea, si usted mira de frente como que está mirando para Canadá, el norte, el este, el sur y el oeste. El oeste está para California. Hay que saber, hermanos. Dice, luego se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, por donde había aparecido una negra nubecilla. Esa es la nube que envuelve al Salvador. O sea, la señal de la venida de Cristo es una nube negra. ¿Cómo es la nube? Negra. Pero es una pequeña nube porque a lo lejos se ve pequeñita. Pero cuando se va acercando, se vuelve más grande. ¿Del tamaño de qué? De la mitad de la mano de un hombre. Noten que a lo lejos esta nubecilla negra se ve como la mitad de la palma de una mano. Pero dice, y que era, según todos comprendíamos, ¿quiénes son esos todos? El pueblo remanente de Dios, el pueblo de Dios que ha sido sellado con el sello de Dios, comprendieron que era la señal del Hijo del Hombre. La mensajera del Señor está corroborando lo que dice su esposo James White. Entonces, ¿qué es la señal? ¿Cuál es la señal de la venida de Cristo? Iglesia, una nubecita negra del tamaño de ¿qué? De la mitad de la mano. Dice, en solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose más y más brillante y esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca. O sea, la nubecita negra de pronto se convierte en una gran nube blanca. Y ella dice, con el fondo semejante a fuego. Sobre la nube lucía el arco iris y en torno de ella aleteaban, en torno de la nube, ¿qué era lo que aleteaban? 10,000 ángeles. Cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. ¿Saben, mis queridos hermanos, a qué me recuerda este pasaje donde dice que sobre la nube, en torno de esa nube, habían 10,000 ángeles cantando un himno hermosísimo? En cuanto leí esta cita, me acordé de este pasaje, Deuteronomio 33:2. Miren lo que dice Deuteronomio 33:2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció sobre el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. ¿Quiénes son esos santos? Ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Y es interesante que cuando yo fui, mis queridos hermanos, al original hebreo, la palabra 10 millares en el original es 10,000. Alrededor de Cristo, cantando un hermosísimo canto. Cantando un hermosísimo canto. Y es interesante que la palabra de Dios, mis queridos hermanos, una de las cosas que el mismo Jesucristo habló en su palabra es que el día ni la hora nadie lo sabe. ¿Sí o no? ¿El día y la hora qué? Nadie lo sabe. Dice que ni aún los ángeles que están a la diestra de Dios. Vamos a buscarlo, vamos a buscar un momentico en la palabra de Dios este maravilloso pasaje para corroborar lo que dice. Vamos a buscar ahí en Mateo
Mateo 24:36. Miren lo que dice Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Jesucristo dijo que el día y la hora nadie sabía. Y no les iba a ser revelado en ese momento a los discípulos, porque no era el tiempo en que Cristo iba a venir. Por eso es que no les iba a ser revelado y nadie sabía, nadie sabe ni el día ni la hora. Dice que ni aún los ángeles saben el día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles que están al lado del Padre. Solamente el Padre lo sabe. Pero me llama poderosamente la atención que entonces la mensajera del Señor dice que el día y la hora solamente le será revelado a los 144,000. Porque en Mateo 24:36, cuando Jesús dice el día y la hora nadie la sabe, Jesús no le podía decir, aunque la supiera, el día y la hora, porque ellos no iban a vivir para el tiempo en que Cristo iba a venir. Entonces no les era necesario saber el día y la hora de su venida. Dice primero es escrito, página 14, párrafo 2. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. La pregunta es, ¿por qué Dios anuncia a los 144,000 el día y la hora y no el año? ¿Saben por qué no les anuncia el año? Porque este evento sucede en la séptima plaga. Y si nosotros estamos, cuando pasemos por el tiempo de angustia y se estén derramando las plagas de Dios, mis queridos hermanos, en la séptima plaga nosotros no necesitamos conocer el año, porque entendemos que en ese año es que Cristo viene. Lo único que necesitamos es entender el día y la hora. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de trueno y de terremoto cuando Dios señaló el tiempo. Jesucristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Lo dijo hace 2000 años más atrás, porque esa generación no iba a estar viva para el tiempo en que Él iba a venir, pero la última generación, el último remanente de Dios, los 144,000 sí conocerán el día y la hora. Entonces, cuando conozcan el día y la hora en que Cristo va a venir, ¿qué es lo que entonces debe de hacer ese remanente? Mirar para el este cuando sea el día y la hora en que Cristo viene, mirar para el este porque es por el este por donde Cristo viene. Es por el este donde Cristo viene. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si Dios revela los 144,000, vamos a decir de que Dios dice, vamos a poner un ejemplo. Cristo viene el 26 de septiembre a las 11:30 de la noche. Vamos a poner una hipótesis, un ejemplo. Que Dios nos diga, Cristo viene el 26 de septiembre a las 11:30 de la noche en este mismo año. Estamos bajo las plagas, todo. Hagámonos la idea que somos los 144,000. Dios nos habla y nos dice, Cristo viene el 26 de septiembre a las 11:30 de la noche. El 26 de septiembre a las 11:30 de la noche, ¿para dónde debe estar el pueblo mirando? ¿Hacia dónde? Al este, al oeste, al este. Al este, al oriente. ¿Por qué? Porque es por el oriente que viene Cristo. Y recordemos, ¿cuál es la señal? Una nubecita pequeña, negra, como del tamaño de la palma de una mano, que a medida que esa nubecita se va acercando, se vuelve blanca. Y en esa nube viene el Salvador y alrededor de él 10,000 ángeles cantando un hermosísimo himno.
Miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor, corroborando acerca de la señal de la venida de Cristo, el conflicto de los siglos, página 698. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Me llamó poderosamente la atención que en esta cita dice que el pueblo de Dios sabe. Pero es interesante que yo he hablado con adventistas y le he preguntado cuál es la señal de la venida de Cristo y no lo saben. Entonces, si usted quiere ser parte de los 144.000 y ser sellado y estar listo para el encuentro con Cristo, usted tiene que saber cuál es la señal de la venida de Cristo y por dónde es que Cristo viene. Y ella dice que el pueblo de Dios, o sea, los que son sellados, solamente saben que esa nubecita negra es la señal de la venida de Cristo. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arcoíris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. O sea, esa nube negrita, que se va acercándose y que se vuelve una nube blanca, ¿qué es lo que tiene sobre arriba de la nube? Un arco iris. Un arco iris, mis queridos hermanos. Esta es la señal de la venida del Hijo del Hombre. Y es lo que todo adventista debería de saber. Y tristemente hoy el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, porque no estudiamos la palabra de Dios y no estudiamos el espíritu de la profecía, los testimonios. Hay algo muy curioso. Y esto es una pregunta que voy a hacer. ¿Cuál es la puerta de entrada para el cielo, que se supone que es la misma puerta por donde Cristo va a bajar para venir a esta tierra? La nebulosa de Orión. Primeros Escritos, página 41, párrafo 2, dice: sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión, la constelación de Orión. Es algo que todo adventista también debería de saber, que es la constelación de Orión. Un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. O sea, el Orión es la puerta al cielo, hacia el reino de Dios. Es la puerta, ¿hacia dónde? Hacia el reino de Dios. Y por ahí mismo, después de por ahí mismo entrarán los santos por el Orión, porque es la puerta del cielo hacia el reino de los cielos. Y después de 1000 años, cuando Cristo regrese aquí a la tierra, la santa ciudad va a descender por el Orión. El Orión es la puerta para llegar al reino de los cielos. Termino con esta maravillosa cita del pionero Arthur Spalding, pionero de las historias de mensaje del segundo advenimiento, capítulo 17, titulado Los cielos abiertos y la ley incambiable. Miren lo que dice el pastor Arthur Spalding, pionero adventista.
comentando lo que la mensajera del Señor vio en una visión acerca de Orión, dice: pero después de ver los planetas, Elena G. de Muelle estaba en visión, y ahí los hermanos que estaban alrededor de ella vieron cómo ella estaba en visión y relatando lo que estaba viendo. Dice: pero después de ver los planetas, ella pareció trasladarse hasta una gran distancia en los cielos, hasta que llegó al lugar llamado el espacio abierto en el cielo. Cuando ella comenzó a describirlo, el pastor Bate, Joseph Bate, pionero de la iglesia adventista, que estaba ahí cuando ella estaba en ese trance, en esa visión, que Dios le estaba mostrando esa visión, el pastor José Bate fue testigo de estar ahí, viendo como la mensajera del Señor estaba en visión. Dice: se puso de pie con gran excitación. Ella está haciendo una descripción más maravillosa. Eso lo estaba diciendo José Bate, porque José Bate era capitán de barco, él navegaba y él conocía las constelaciones y todo en cuanto a navegación. Y entonces la mensajera del Señor, sin tener ningún tipo de conocimiento de constelación, ella en visión está hablando lo que está viendo en la visión, en la constelación, y José Bate, que estaba ahí presente, se estaba maravillando de todo lo que ella estaba diciendo en visión, porque él, siendo capitán de barco, marinero, él conocía estas constelaciones. Y sigue diciendo: ella está haciendo una descripción más maravillosa, dijo, que la que cualquier astrónomo jamás soñó. Y ella continuó hablando de su gran belleza con las 4 grandes estrellas bien separadas. Esa es la constelación de Orión. Cuando usted mira la constelación de Orión, son 4 estrellas, como que hacen como en forma de un cuadrado con una colita hacia abajo. En otro momento yo les voy a mostrar cuál es la constelación de Orión, para que ustedes, los hermanos, sepan. Y ella continuó hablando de su gran belleza, con las 4 grandes estrellas bien separadas, como puertas de entrada, y con la gloria, la maravillosa gloria brillando a través de ella. Los cielos más allá, decía ella, iluminaban más la región. Esta era ciertamente la puerta de entrada desde nuestra parte del universo hasta el cielo central donde mora Dios. Entonces, ¿cuál es la puerta del cielo, iglesia? El Orión. Por ahí entraremos todos los santos para el reino de los cielos cuando Cristo venga por segunda vez a buscarnos, mis queridos hermanos. Cristo viene por el este en una nubecilla negra que a lo lejos se ve pequeña, como del tamaño de la palma de una mano, y a medida que se va acercando, esa nubecilla negra se vuelve blanca, gloriosa, cuya base es como fuego, y alrededor de la nube hay un gran arco iris. Cristo está sentado en esa nube y alrededor de él 10,000 ángeles cantando un hermoso himno. En otros escritos ella da una interpretación maravillosa, donde dice que estos ángeles vienen con trompetas y que Cristo en su vestido, en la parte del muslo, dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ella describe la corona que tiene Cristo puesta en la cabeza. O sea, es una descripción maravillosa que en otros escritos la mensajera del Señor da acerca de la venida de Cristo Jesús. Amén. Y es algo, mis queridos hermanos, que nosotros como pueblo necesitamos entender, y es que como pueblo necesitamos conocer. Porque hoy en día, vuelvo y repito, usted le pregunta a un adventista moderno o de ahora, ¿por dónde viene Cristo? Y no le saben decir por dónde viene. ¿Y cuál es la señal? Y le dicen, la señal es guerra, hambre y peste. Eso no son señales, eso son condiciones que prevalecerán en el mundo hasta la venida de Cristo Jesús, pero no son señales, porque recordemos que el mismo Cristo dijo que entonces aparecerá la señal. Eso lo dice Cristo en Mateo, que lo leímos hace un momento. Entonces aparecerá la señal del Hijo de ¿qué? Del hombre. Eso lo dice en Mateo 24:30, donde dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cristo nunca habló de señales, habló de señales. ¿Se dan cuenta ahora por qué es singular la palabra señal y no plural?
porque Él nunca habló de señales, habló de señal. Y Él mismo en la palabra de Dios, Él mismo en el versículo 27 de Mateo 24 dice que como el relámpago que sale del oriente, ya Él está diciendo que Él viene por el oriente, que viene por el este. Entonces, mis queridos hermanos, espero que a todos nosotros nos haya quedado claro cuál es la señal de la venida de Cristo y que nosotros de ahora en adelante podamos estudiar más y podamos comprender mejor, hermanos, este tema muy importante, porque en la cita anterior que habíamos leído, la hermana White, ella dice que el pueblo de Dios conoce que esa nubecilla negra es la señal de la venida de Cristo, de que Cristo viene en esa nubecilla negra. Dice que el pueblo, o sea, el pueblo de Dios debería de conocer estas cosas, pero el pueblo de Dios no las conoce. Porque tristemente, mis queridos hermanos, las iglesias adventistas, como nosotros que somos iglesias adventistas libres, que son una red de iglesias y de ministerios a nivel mundial, predicamos profecía, predicamos acerca de lo que la palabra de Dios nos dice en estos últimos tiempos, apoyado de la interpretación de los testimonios para poder comprender estas cosas. Pero tristemente, la otra iglesia adventista, la conferencia, no predica de profecía, y por eso los hermanos no conocen, no saben, están en oscuridad, están en una completa ignorancia, que deberían de conocer estas cosas. He hablado con hermanos adventistas de la otra conferencia y he dicho: hermano, hábleme, ¿qué cosa es la resurrección especial? ¿Cuándo va a suceder la resurrección especial? ¿Quiénes van a resucitar en la resurrección especial? ¿Y con qué cuerpo van a resucitar la resurrección especial? Y no me saben decir nada de la resurrección especial. ¿Quiénes son los que van a resucitar en la resurrección especial? De hecho, ellos no saben ni qué es resurrección especial. Pero solamente la iglesia adventista del séptimo día libre predica estas cosas, porque son cosas que deberíamos de entender, hermanos, que deberíamos conocer. Están en la palabra de Dios y está fundamentada en los testimonios del espíritu de la profecía. Por eso le doy gracias a Dios por pertenecer al movimiento de iglesias adventistas libres. La única iglesia que predica profecías y que predica estas cosas que deberíamos de tener presente. Porque difícilmente, hermanos, hoy por hoy, usted va a una iglesia adventista de la conferencia y usted va a escuchar, y difícilmente usted va a escuchar a un pastor hablando de la señal. Es más, yo creo que hay pastores que no conocen cuál es la señal de la venida de Cristo. Y líderes de iglesia que no conocen cuál es la señal de la venida de Cristo. Que usted les pregunta: no sé. Guerra, terremoto, peste. No, eso no son señales. Cristo habló de una señal, no habló de señales. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y permite el Señor que cada día nosotros podamos estar preparados, estudiando cada día más, conociendo estas cosas. Porque el pueblo de Dios debe de saberla para que aquel gran día, mis queridos hermanos, no nos tome de sorpresa, sino para que aquel gran día, cuando Cristo venga, nosotros podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde ricamente, y vamos todos puestos de pie a cantar el himno final.